Hola queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende siempre ser el de ustedes. Las verdades del barquero en clave canaria de Canal 4 Televisión Telde. Saben que este es un programa que desde hace ya un mes y algo lo venimos poniendo en emisión los jueves a las 7 de la tarde. Hemos cambiado la hora de emisión. Saben ustedes que antes era a las 9 de la noche, pues hemos pasado a las 7 de la tarde, que es una hora más cómoda no solo para nuestros invitados, sino también para mí y por supuesto para el personal de esta casa. Nosotros lo que pretendemos siempre con este programa es llevarles a ustedes pues entrevistas, noticias, debates que les hagan un poco más feliz la tarde. Saben que este es un programa de televisión serio, que pretendemos ser lo más serio posible, que tratamos siempre temas de mucha importancia, o de importancia, para no decir de mucha, para no ser muy vanidoso, de importancia social. Conocen ustedes las opiniones de muchas personalidades que están pasando por aquí. Saben ustedes que la semana pasada tuvimos un debate con los 4 representantes de las 4 asociaciones judiciales de nuestro país y de los fiscales, porque había huelga de los fiscales. Hoy vamos a tener una entrevista personal y vamos a hacerlo con don Tomás Van de Valle de Sotomayor, que seguramente ustedes le conocerán. Buenas tardes, Tomás. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir al programa, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y vamos a hablar un poco de todo, de lo que puedas contarnos, no solo de tu vida, sino también de tus actividades y de tus cargos con los cuales puedan hacernos la tarde más. Saben también que además nuestro programa se puede ver en directo desde cualquier parte del mundo a través de la red de redes www.canal4tvtelde.es. Y además nuestro programa mañana a las 10 de la mañana se vuelve a poner en antena y el sábado a las 12 del día también volvemos a hacer la redifusión del mismo. Por lo tanto tienen 3 oportunidades para verlo si no pueden hacerlo hoy. Bien, ya sin más preámbulos, vamos a hacer un pequeño lectura del currículum vitae de don Tomás Van de Valle, que es canario, nació en Gran Canaria, por supuesto, es hijo de Luis Van de Valle de Aguilar, capitán ingeniero de la Aeronáutico del Ejército del Aire, y de doña Mercedes de Sotomayor y Van de Valle, marquesa de Guisla y Huiselín. Ya él nos dirá luego si lo hemos pronunciado bien o no. También canaria, nacido en nuestra isla de Gran Canaria. Está casado, tiene 2 hijas y él es el 9º marqués de Guisla y Guiselin desde el año 1977. Está licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid desde el año 1978 en la especialidad Antropología Social. Ha hecho cursos de posgrado en Teoría de la Antropología y Sociología del Desarrollo en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres en 1980 y 1981. Ha hecho también otros estudios en la Universidad de Cambridge y también en varias especialidades, y por supuesto es empresario, agricultor, productor de flores proteas. Luego nos explicará él bien este tema. Es además coleccionista de arte contemporáneo y por supuesto que ha sido consejero de política territorial del Cabildo de Gran Canaria en 1995-1996, viceconsejero de Administración Pública del Gobierno de Canarias de 1996 a 1999, creo que por el Partido Popular, consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en 1999 y 2001, diputado en el Parlamento de Canarias desde 1999 a 2003, vicesecretario regional del Partido Popular de Canarias desde el 96 al 99, presidente del Comité Electoral Regional también del Partido Popular, socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria desde el año 2010 y continúa en el cargo, socio también de Amnistía Internacional desde el 79, patrono de la Fundación Canaria Aquorum, y además es una persona que yo les anticipo que es una persona muy culta y sobre todo es una gran persona, ya lo verán. Tomás, tengo que empezar comentando una noticia que hoy nos ha llegado a todos y que nos ha embargado, y dado que tú has sido un notable militante y cargo público del Partido Popular, la Audiencia Nacional hoy ha condenado a la red Gürtel a grandes penas de prisión. Evidentemente es una sentencia que no es firme, puesto que, como saben ustedes, tienen recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero nos llena de pena que sigan ocurriendo, enjuiciándose estos tipos de cosas que están cayendo ahora, pero que han tenido un poco en aquella etapa de los años de gobierno del señor Aznar. Me supongo que te sientes dolorido, te duelen estas cosas. Sí, no, bueno, la verdad es que ya estábamos todos preparados para esta sentencia, ¿no? Era
escandalosamente evidente que habían manejado dinero negro, se había embolsado dinero el señor Bárcenas, el señor Correa, el de Gürtel, el principal cabecilla de Gürtel, era un bribón, digamos un delincuente que estaba conchavado con dirigentes del Partido Popular y estaba cometiendo delitos tras delitos. Era un asunto ya evidente, ¿no? Desde hace tiempo, ¿no? Me imagino que claro, que a mí lo que dices tú, Paco, es que hay tantos miles de personas en tanto el Partido Popular como en otros partidos que jamás han hecho cosas similares, es que ni siquiera se les ha ocurrido que, claro, que esto mancha a todas esas personas que no tienen nada que ver. Que las hay muchas en el Partido Popular, como todos los partidos. Que no tienen nada que ver, que tiene esa dedicación al bien común a través de la política. Al servicio del pueblo. Que son gente que no comete ilegalidades, que son gente absolutamente decente. Y claro, sobre ellos cae la mancha de la sospecha por parte de la gente. Ahora parece que puede parecer, y a muchos, de hecho, no nos engañemos, a muchos les parece que esto no hace nada más que envilecer más a los que están en la política. Y este tema, con la crisis política y social que hemos tenido estos últimos años, pues esto añade preocupación, añade un gran problema de credibilidad del sistema político que tenemos, ¿no? Y ese asunto esto es feo, es decir, es feo porque además, con el problema serio que hay con el secesionismo de Cataluña, el partido que gobierna el país le cae encima este tipo de sospechas y de desprestigio, ¿no? Con lo cual la capacidad de maniobra del partido que tiene la responsabilidad de gobernar España y de tomar decisiones en relación con el tema Cataluña, pues se le cae encima un lastre notorio. Sí, me imagino que lo habrás comentado con compañeros del partido, sobre todo hoy, ¿no? Y me imagino que en la mayoría, si has hablado con algún compañero del partido para comentar este tipo de noticias, está todo el mundo con la cara en los pies, ¿no? Porque esto, en definitiva, no solo hace daño a la política en general, sino en concreto al Partido Popular, porque de 12 ministros, creo recordar, del señor Aznar, 11 han estado imputados en temas de corrupción. Pues fue una etapa nefasta, que la estamos conociendo ahora, ¿no? Después de aquellos años de gobierno, que los primeros años fueron unos años muy buenos de gobierno, cuando no tenía mayoría absoluta. Por lo menos hicieron cosas buenas para el país. Sí, la verdad es que no lo he comentado, porque me he enterado sentado aquí en esta casa. Hace 10 minutos he leído la noticia, no había leído durante el día, no había leído noticias, no me había enterado. Con lo cual no he podido comentarlo. Pero yo creo que a la mayoría de la gente del Partido Popular, yo no soy activo en el Partido Popular hace años, yo no puedo ser activo si soy presidente de la Real Sociedad Económica, no puedo ser activo en ningún partido. Pero yo creo que la mayoría de la gente del Partido Popular esperaba esto. Era evidente, yo creo que nadie aquí se ha llevado una sorpresa, evidentemente. Pero como decimos, esto añade una capa más de sospecha, de falta de prestigio a la capacidad de acción del Partido Popular en el Gobierno de Madrid. Y esto es un asunto que a todos les atañe. Y ya esto que acabo de decir ya no atañe solo a los del Partido Popular, atañe a todos los ciudadanos y a todas las fuerzas políticas, ¿no? De todas formas, ¿tienes buen recuerdo de tu paso por la política? Tú fuiste alto cargo, llegaste a ser hasta consejero del Gobierno de Canarias, ¿no? Y viceconsejero. O sea, ¿tienes un buen sabor de boca de tus años en política? Sí, muchísimo, muy bueno. A pesar de todos los problemas que siempre hay en la política y que yo también, como tantos otros, han tenido, la satisfacción final es real. Es decir, para mí el actuar en la política democrática ha sido una satisfacción fantástica. Ha sido quizá, no es lo mejor que me ha pasado, como se dice ahora, pero es una de las cosas mejores que me han pasado. O sea, ¿tienes buenos recuerdos de tu paso por la política? Sí. ¿Sabes que hay algunos, te lo pregunto porque hay algunos que no quieren saber nada de política y me voy asqueado, pero tú
¿Cuál es tu sensación? Hombre, es decir, yo no tengo esa visión tan negativa de la política. En la política hay elementos de nobleza, elementos de bajeza de todo tipo y tienes la suerte de conocer aspectos positivos de la gente. Es curioso porque aprendes a conocer determinadas vertientes de la gente muy rápido, porque te acostumbras a tratar con mucha gente y todo el tiempo y a poder percibir cómo es la gente y a poder percibir qué es lo que pretende. Entonces, es muy positivo la experiencia. Tratas con mucha gente inteligente, tratas con mucha gente interesante. Hombre, me imagino que habrá gente que ha tenido que navajear mucho. Claro. Yo no tuve que navajear mucho. Navajear en política no es bueno, no es agradable, a nadie le agrada, ¿no? Claro. Pero vamos, yo no tuve que navajear mucho y mi impresión final es positiva. ¿Con qué presidentes del gobierno estuviste bajo sus órdenes? ¿Con Manuel Hermoso o con...? Fui con viceconsejero, en el gobierno de Hermoso y por el Partido Popular, sí, con el consejero de Presidencia, en la Consejería de Presidencia, y luego estuve en el gobierno de Román Rodríguez. De Román. Como consejero de Política Territorial. ¿Y tienes muy buen recuerdo de esa etapa? Sí. Debo decir además que mis colegas en el gobierno eran, la verdad que la relación era magnífica. Es decir, es que no tuve ningún contratiempo, ninguna situación desagradable con ninguno de mis colegas. La relación entre nosotros no estaba marcada por el hecho de estar en un partido. No. Que aquello fue lo que el no haber renovado a Román fue lo que dio lugar a romper el nacionalismo, ¿no? Efectivamente. La creación de Nueva Canarias actual, sí. Que ahora se trata otra vez de que se una el nacionalismo, ¿no? Aunque parece ser que ahí hay muchos problemas de fondo por las ideologías y por los sectores de intereses que gobiernan en ambos partidos, tanto en coalición como en Nueva Canarias, pero que ¿tú crees que algún día el nacionalismo se unirá? A juzgar por lo que vemos, creo que no. Preferirán, digamos, hacerse fuertes en una isla, en la isla donde han conseguido hacerse fuertes y me temo que no van a unirse. Si se unen sería muy positivo para los nacionalistas, claro, evidentemente. Y además ahora hay un incentivo para reagruparse, que es la pujanza de Ciudadanos. Ajá. Ciudadanos es un partido que viene de fuera del cogollo del sistema. Es un partido que no ha pactado nunca con los nacionalistas, ni en Canarias, ni en Cataluña, ni en País Vasco, ni en ningún sitio. Es un partido que tiene una actitud muy dura frente a los nacionalistas y esto atemoriza a los nacionalistas canarios, que no, dicho sea por otra parte, que no son muy nacionalistas, son más bien regionalistas. Yo comprendo que esto no va a gustar, pero bueno, podría argumentarlo un poco más. Entonces, bueno, están preocupados con la irrupción de Ciudadanos. Y esto me imagino, y no solamente los canarios, sino los del PNV y por supuesto los independentistas catalanes. Pero bueno, ¿qué van a esperar los independentistas catalanes? Que íbamos a dejarle seguir con su separación, ¿no? Ese segregacionismo, sí. Tomás, tú eres especialista en licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. ¿Has ejercido alguna vez la antropología social? No he ejercido. He hecho algún trabajo de campo, pero no lo he ejercido. No, me ofrecieron ser profesor de antropología social en la Universidad de Laguna, pero en ese momento no me convenía ir a vivir a Tenerife. No te convenía. No. Tú eres un empresario pequeño, modesto, pero un buen empresario agricultor. Te dedicas al cultivo sobre todo de flores proteas. ¿Qué significa esto? Proteas son unas plantas que echan unas flores bastante grandotas, bueno, depende de la variedad, ¿no? Pero son, en algún caso, que son bastante grandes las flores, pues echan 11 flores. Esas flores se venden relativamente caras
y las vendo todas fuera de Canarias, las vendo todas en Holanda. Ah, sí, absolutamente el 99%. Sí. Que Holanda, que es uno de los países más grandes en agricultura en flores, ¿no? Que no los consume Holanda, sino las empresas que están en Holanda están muy, digamos, son centrales en el mercado internacional de flores, y entonces ellos no las venden en Holanda, las venden en cualquier otra parte de Europa. O sea, pero el centro de distribución es Holanda. Exacto, Holanda es el centro fundamental del mercado de flores internacional. Del mundo, sí. Sí. Ahí es el mercado central, diríamos, por denominarlo. Y nosotros estas flores, estas plantas que producen, se cosechan en invierno, son originarias de Sudáfrica, pero Sudáfrica no es nuestro rival, porque Sudáfrica produce en nuestro verano y nosotros producimos en invierno. Con lo cual no hay competencia. Claro, tenemos el mercado bastante libre en la época que producimos. Los canarios somos los grandes productores de flores de esa época, del invierno, en Europa. Somos fundamentalmente en la isla de La Palma, luego algo bastante en Tenerife y un poco menos en Gran Canaria. Somos los grandes productores, luego un poco en Portugal y un poco en Madeira y Azores. Estos son los grandes productores de proteas en Europa. De proteas. Si tú fueses presidente del gobierno, imagínatelo, ¿no? Vamos a poner una suposición. Tú que conoces el mundo de la agricultura, que lo dominas porque te has dedicado a ello mucho, además que te gusta, sé que eres un enamorado de ello, ¿tú no harías llamamientos a la juventud, a los parados de ya una determinada edad, a que volviesen a cultivar la tierra para que salieran de la pobreza, del desempleo, con tanta tierra buena que hay en nuestra isla de Gran Canaria, en concreto con el clima magnífico que tenemos y con las posibilidades de distribución de agua que hoy en día existen? ¿Tú qué harías en ese aspecto? Es un tema que me obsesiona, porque yo veo cuando vengo en los aviones, me imagino que te pasa a ti, todos esos cercados de tierra con sus surcos hechos, abandonados, y luego la gente se queja que no tiene trabajo. No hay posibilidades, Tomás, o bien en plátanos, en tomates, en flores, en cualquier otra rama de la... No, ¿qué harías tú con esa gente? ¿Qué harías tú en ese aspecto? Tú eres una persona que conoces los dos ámbitos. Sí. Bueno, la verdad es que la mayoría de los cultivos que se hacen aquí no son rentables. No son rentables. O sea, ni siquiera los plátanos son rentables por sí mismos. Son rentables porque les inyectan subvenciones a punta pala. Claro. El tomate tiene inyecciones de subvenciones a punta pala. Las flores no tienen subvenciones para la producción, pero sí tenemos para el transporte. Con lo cual abarata el costo. Tenemos una subvención para el transporte fantástica, casi del 100%, desde este año. Vale. Ese tipo de ayudas ¿Y otro tipo de agricultura? La hacen rentable. Luego, los cultivos estos que se dan perfectamente, como tú bien dices, en nuestras condiciones climáticas y tal, y de terreno, es que muy pocos son los que consiguen obtener un beneficio. El agricultor que no combina la producción con la comercialización, él mismo, sin necesidad de utilizar un intermediario, ese no gana dinero. No gana dinero, porque todo se queda en el intermediario. Y verás que la mayoría de los agricultores que cultivan en estos terrenos, que tú hablas, estos terrenos, y que son gente que son agricultores a tiempo parcial, tienen otro empleo. Claro. No se dedican en cuerpo y alma a ese tipo exacto. A ese tipo ¿qué hacer? Pues sobre todo habría que inyectar muchas subvenciones, habría que inyectar muchos conocimientos técnicos a la gente. Y mecanización también del suelo, de la tierra. Sí, y habría que conseguir que los productos que producen se puedan exportar, eso también que tengan salida en el mercado, claro. Y bueno, se ha intentado, se ha conseguido, se ha conseguido con el queso, se ha conseguido en Gran Canaria, se ha conseguido con el vino en distintos sitios, pero claro, en todos estos productos se ha inyectado dinero a punta de pala, a lo largo de los años. Subvenciones, ¿no? Sí, a punta de pala. Pero bueno, ha conseguido que salgan y está bien. Por el hándicap, Tomás, de la lejanía de nuestro territorio, ¿no?
Aunque el transporte es casi el 100%. Nuestros mercados originales son nuestros mercados, que es Europa, están lejos. Están lejos, claro. Porque claro, hasta que África se desarrolle y sea un posible mercado que necesite de nuestras producciones, eso pasará muchos años. Europa ha aceptado que somos una región ultraperiférica, eso significa subvencionar los transportes para ponernos en igualdad de condiciones europeas, claro. Eso está aceptado y está bien. Es decir, y luego otro aspecto importante para la mejora de la agricultura es la formación técnica de la gente. ¿No? Que nadie quiere estudiar. Y luego también falta un poco, bastante, se habla mucho en otros sectores de la economía de las startups, de las empresas que empiezan con riesgo, con innovación, y se admite que eso se utiliza en otros campos, pero no se admite una startup en agricultura. No se admite, no se concibe, no se piensa. Sí. Es decir, caben muchas mejoras en el sector agrario. Sí. Tomás, vamos a pegar una larga cambia. Háblanos un poco del marquesado de Gieselin, ¿se pronuncia? Gieselin. Háblanos un poco de esto, que es una novedad que queremos saber un poco de dónde viene ese marquesado y por qué tú eres el noveno marqués. Gisla, un antepasado mío del siglo XVIII que se llamaba Juan Domingo de Gisla, que era de La Palma, era un capitán del regimiento de las guardias españolas, el regimiento ese era uno de los más importantes del ejército español. Entonces estuvo en la guerra de Italia, en varias batallas, lo hirieron repetidamente, era un tío duro y claro... le dieron el marquesado. El gobierno le dijo que si querían una recompensa y pidió que lo hicieran marqués de Gieselin, que era su apellido, no un sitio, como la mayoría de los títulos se refieren a un lugar. A un lugar, no, que puso su apellido. ¿Por qué puso Gieselin? Porque el apellido Gisla originariamente, como mi apellido es de origen flamenco, de Flandes. Entonces se escribía Gisla o Gieselin, y por ahí viene lo de Gieselin. Pero es un apellido que ya no existe. Sí. Y tú eres el noveno marqués de... Sí, soy el noveno. Y eso se transmite de padres a hijos. Padres a hijos, sí. ¿Hombres y varones o solo mayores? Hombres y varones. Hombres y mujeres, claro. Me refiero, sí, perdón. Bien, vamos a pasar un poco ahora a hablar del arte contemporáneo. ¿Por qué te dio por ahí? ¿Por qué te gusta el arte contemporáneo? ¿Eres coleccionista? ¿Tienes buena colección? No sabría decir. Creo que tengo una buena colección, pero no debería decirlo. Que lo diga otro. Sí. Bueno, a mí siempre me interesó desde que era muy joven y compré, por supuesto, compraba cuadros que obviamente de los cuales renegué porque fui aprendiendo más y lo traté de quitármelo de encima. Bueno, total, que me interesaba mucho este tema y mi mujer es licenciada en Historia del Arte, con lo cual hemos ido comprando cuadros y hacer una colección relativamente razonable, que yo entiendo que es bastante buena y que prefiero y que nunca le doy demasiada publicidad, ¿no? Por razones casi obvias. Claro. Pero por razones de seguridad, vaya. Y luego porque también hay otro aspecto, que es que la mayoría de la gente con la que yo trato, pues entiende poco de arte. No le interesa el tema. Entonces, y a mí esto no me preocupa, al contrario, me gusta pasar delante de mis cuadros, que nadie se entere, pero tú sabes lo que tienes. Tomás, otro tema. Habiendo sido consejero de política territorial y además consejero en el Cabildo de Gran Canaria y consejero en el Gobierno de Canarias, tu opinión sobre la ley del suelo actual. Bueno, sobre todo lo que ha pasado, porque tú eres un experto en el tema, conoces el tema muy bien. Hazme una simbiosis entre lo que había antes y lo que hay ahora con la nueva ley del suelo. ¿Qué va a suponer esto para Canarias? ¿Es una buena norma? ¿Qué harías tú qué había que cambiarle? Tú que me imagino que la conoces y la dominas. Sí, la hemos estudiado en la Real Sociedad Económica y de hecho hemos hecho un comunicado sobre la ley del suelo. Y hemos tenido la visita de la consejera de Política Territorial que nos la explicó. Yo creo que la ley del suelo que empezó el 1 de septiembre tiene algunas ventajas notorias, es decir, netas, sobre la situación anterior. Simplifica
simplifica la tramitación de un plan general. Es decir, con lo cual eso significa que en el tiempo se va a cortar los plazos. Va a cortar. Lo simplifica porque antes había 3 aprobaciones, ahora va a haber 2. Y esas 2 las hace el ayuntamiento. Antes la tercera la hacía el gobierno de Canarias. Vale. Luego, tiene otra ventaja que ya no obliga a los ayuntamientos a hacer un nuevo plan general si quieren hacer un cambio en la planificación. Y esto parece... O sea, que se podría lo que te infiero es que se podría modificar parcialmente, ¿te refieres? Exacto. O sea, no te obliga, si quieres hacer un cambio en la planificación, es decir, actualizar la planificación de tu municipio, no tienes que hacer un nuevo plan general. Hacer un nuevo plan general son 10 años. Sí, una y un montón de millones de euros. Porque eso exige la ley. Hay una parte que es la información urbanística, que es repetir una y otra vez lo que ya sabían, pero lo tienen que hacer nuevo y pagárselo al que lo haga, al urbanista. Al urbanista que se lo haya hecho. Vamos a ver, es decir, las dos cosas que tiene la ley de bueno, que no tenía lo anterior, las dos cosas que tiene dependen de que el ayuntamiento lo haga bien o no. Claro. Dependen de los ayuntamientos, fundamentalmente. Exacto. O sea, ahora le han puesto una responsabilidad a los ayuntamientos que ya la tenían, pero ahora la tienen todavía más evidente. Si hacen las cosas mal y son ineptos, seguirán siendo ineptos en el tema del suelo. Claro. Y si no, pues no. Claro. Es decir, en el fondo, es decir, los ayuntamientos son los protagonistas esenciales de la planificación, de las ciudades. Si no lo saben hacer bien, antes tenían el pretexto de decir que el gobierno les paralizaba. Pero yo, que he sido consejero de política territorial, te digo que nosotros, en el gobierno no se paraliza la planificación, no se paraliza el plan cuando viene, o sea, se hace un trámite de meses, pero esos meses que pasaba el plan en el gobierno, contrastan con los años que pasaba ese plan en el ayuntamiento. Claro. ¿Por qué decir? Pero y Tomás, y el peligro, por supuesto, muy subjetivo, de que algunos alcaldes hagan mal uso de esa ley del suelo. ¿Tú sabes a qué me refiero? Estaba ese peligro, ya era existente antes. Ahora no es más palpable. Ahora es igual, más fácil. Igual de peligroso. ¿Sí? Las corrupciones en materia de urbanístico existían con la legislación anterior, ¿no? Y van a seguir existiendo con esta, seguro. Claro. Bien, vamos a hablar del cambio climático, del que tú eres un experto. Háblanos del cambio climático, de esa espada de Damocles que tenemos todas las sociedades del mundo, y qué poca atención y qué poco respeto. Hombre, se han avanzado muchísimo después del Acuerdo de París y en otros acuerdos de Kioto, me parece que recordar también, pero háblanos tu preocupación sobre el cambio climático que tanto nos afecta al mundo. Sí, el cambio climático consiste en que se está produciendo un cambio climático acelerado debido a la acción de la economía, de una economía básicamente que genera mucha contaminación, genera elementos que contaminan. Y el resultado del cambio climático es que se eleva la temperatura. Vale, entonces hay acciones contra el cambio climático, como acabas de decir, el Acuerdo de París. ¿Vale? Bien, entonces, entre otras cosas, ¿qué consiste? En reducir las emisiones de CO2, anhídrido carbónico, y reducir las emisiones de todo esto, que son las que generan el aumento de la temperatura. Y para eso hace falta tomar 1001 medidas, y entre otras cosas, casi la más evidente para los que nos escuchan y para nosotros, es reducir las emisiones de los vehículos. Por ejemplo, sí. Bien. De ahí el apoyo que se está recibiendo todo tipo de energías alternativas, la eólica, Eso. La solar. Los vehículos, la producción de energía, utilizar las energías renovables, y otras cientos de pequeñas, medianas medidas que son posibles. Bien. Entonces, en un sitio como nuestra isla, el apoyar los vehículos eléctricos es que es elemental. Es decir,
Es decir, en otros países como Holanda, los taxis son eléctricos. Es decir, hay un apoyo. Antes hablábamos de subvenciones masivas a la agricultura. Pues debe haber subvenciones masivas a que los coches eléctricos estén por todos lados. Coches y vehículos de transporte y vehículos de transporte público. Claro. Esto es ya inaplazable, evidente, no hace falta demostrarlo demasiado. Sin embargo, lo que se hace es poco. Aquí y ahora se hace poco. Se habla mucho de lo que se debe hacer, pero se hace poco. O sea, lo menos que puede haber es en cada casa nueva que se haga un punto de recarga para vehículos. O sea, que los ayuntamientos... Que se ponga como obligatorio. Obligatorio. Aunque no tenga vehículos. Que en edificios aislados, todos con paneles solares para la fotovoltaica. Es decir, que el ayuntamiento más remoto de la isla tenga puntos de recarga. Claro. Que le quiten los impuestos posibles o subvencionen la compra de vehículos eléctricos. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, probablemente por presiones de las grandes empresas petroleras, de los vendedores, de estos, de aquellos, de todo, un conjunto de presiones, sí. ¿Vale? De aquellos, del otro, del más allá, frente a gobiernos débiles y o torpones, vamos a llamarlo así. Sí. ¿Entiendes? O sea, Estamos en un punto que es obligatorio hacer esto, es lo ético, ¿no? Ético y políticamente ético. Con respecto a la política cultural, ¿estás satisfecho que se está llevando a cabo desde el punto de vista de la cultura en general por el Gobierno de Canarias, para no irnos a Madrid? ¿Estás satisfecho de las políticas en general que se están haciendo en materia de cultura? Siempre ahí en esa materia siempre uno se queda muy insatisfecho, ¿no? Aquí tenemos la dicotomía entre lo que lleva el Cabildo y lo que lleva el Ayuntamiento, pero tenemos un Cabildo con una maquinaria cultural fantástica, y hay que reconocer que hacen un trabajo sensacional. La mayoría de la gente no sabe, aunque le interesa, que la investigación arqueológica, los trabajos de campo sobre los guanches, la hace no la universidad, no el Museo Canario, la hace el Cabildo de Gran Canaria. ¿Eso? ¿Por qué? Bueno, por un conjunto de razones que ahora a lo mejor no nos vamos a atender, pero son los que hacen la investigación arqueológica, pagan la investigación, tienen científicos trabajando en este tema. Y han llegado al punto de que encargaron a un arqueólogo que hiciera una investigación sobre la barra de la playa de las Canteras. Sí. Que es arqueología submarina, y eso no lo había hecho, eso no se hace casi nadie en España. Es decir, el Cabildo en ese sentido, la gente lo sabe poco, pero es importante el trabajo que hace en esa materia cultural. El Gobierno, sin embargo, con esta recorte de gastos de la crisis, pues se ha quedado cómodamente sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y en materia de literatura, Tomás, que poco leen nuestros niños. ¿Tú no crees que se están perdiendo fundamentalmente muchos valores que nos hicieron grandes en épocas pasadas, que teníamos grandes pensadores, grandes escritores, grandes periodistas? Se está perdiendo todo eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está llevando a la catombe final? Porque esto no puede ir a buen puerto. O sea, hoy en día, hoy se predomina más la mala palabra que la buena palabra, el dejar el paso a una persona que no dejarse. O sea, ya los valores se están perdiendo desde la base. ¿Tú cómo ves el tema de la literatura, por ejemplo, con la pérdida de que no se fomenta la lectura, que los niños no leen? ¿Qué habría que hacer? Los niños leen las tabletas. Las tabletas, sí, eso es lo que los tiene locos, y ahora los móviles con los móviles, WhatsApp y con todo este tema. Sí, bueno, claro, la verdad es que también yo creo que en parte depende de la calidad de los profesores que les aproximan a la literatura en los centros educativos, ¿no? Claro. Yo la verdad es que no conozco... Y los padres también, la labor de los padres. Claro. Pero de regalar juguetes, regalar libros, por ejemplo. Las estadísticas hablan de que la gente lee más. Otra cosa es que... ¿Y por qué? Si se lee más, ¿por qué hay tanta red? Pues claro, que no es lo mismo... Ahora mismo tenemos la Feria del Libro. Sí. ¿Cuánta gente se pasa por la Feria del Libro? Por lo visto es creciente el número de gente que va. Se consigue... Hay como 20 y tantos escritores que pasan por la Feria del Libro de Las Palmas. Ajá. Entre otros, tíos tan conocidos como Juan José Millás, yo qué sé, una que se llama Marta Sanz, que no es tan conocida para mucha gente, pero que lo será.
Y así una serie de escritores súper conocidos que vienen a Las Palmas. Y yo creo que hay un sector que sí lee más. Que lee más. Pero lo que tú dices sí tienes razón, porque hay muchos sectores de la sociedad que les llega la educación, pero no les llega suficiente cultura. Claro, a eso me refiero. La pérdida de valores en general. Eso es un tema muy serio y yo no tengo criterio al respecto, no sabría qué decirte. No sabías qué decirme. Para terminar, que nos quedan 4 minutos de esta primera parte, la crisis del bipartidismo. ¿Qué opinas del tema? ¿Va a desaparecer el bipartidismo? ¿Qué opinas de la ilusión de estos nuevos partidos políticos en la escena política? Podemos, Ciudadanos, en fin, toda esta serie de nuevos partidos. Sí, ¿Qué opinas del tema? La verdad que está claro que los dos grandes partidos de estos últimos 40 años está claro que están retrocediendo y van a tener que compartir el gobierno con otros, hacer coaliciones, está claro. Están subiendo los dos nuevos, es decir, Ciudadanos y Podemos. Podemos no tanto está subiendo porque los errores estratégicos que cometen son sensacionales, ¿no? Son grandes, sí. Son para nota, ¿no? Son para tomar nota y darlos en la facultad de ciencias políticas donde provienen algunos de sus máximos dirigentes, ¿no? sí. Pero es sorprendente, ¿no? Pero bueno, podemos... Por ejemplo, el discurso en contra de la casta de este hombre de Pablo Iglesias, en contra de los chalés estos, de estas, y que luego él pues haya muerto, como se suele decir, por la boca muere el pez, ¿no? Que él mismo haya incumplido esa doctrina que él expresaba, ¿no? Con esta historia le ha hecho un daño al partido que ningún oponente político hubiera sido capaz. Sí. Yo creo también en eso. Gane o pierda, pase lo que pase, y ahí ha sufrido el daño ha sido un daño brutal. No, pero se lo van a tirar en cara en cualquier debate que haga. Son dos grandes errores políticos que son de libro. Uno, no pactar con el PSOE y dejar que, antes de que el PSOE llegara al gobierno, dejar que el PP llegara. Eso solo se le ocurre a un sectario. A un sectario. Dos, sí. Lo del chalet es otra, también para nota. O sea, de verdad, no. Entiendo que aquí hay un problema de incapacidad de ver la realidad política en la que está. Sí, no, y sobre todo de tragarte tus propias proclamas. O sea, que solo un político, la incoherencia en un político se paga, porque un señor que dice blanco una cosa y luego cuando a él le perjudica dice negro, la credibilidad política se basa precisamente en mantener un discurso coherente, ¿no? De que la gente pueda decir, pues lo que está diciendo este hombre no solo lo cree, sino que lo lleva a cabo y es consecuente con lo que dice, pero lo que no puede hacer es, hoy digo esto y mañana digo lo otro. O sea, yo creo que ha sido un daño. Y luego, para mí también ha sido otro daño el que lo haya sometido a las bases, para lavar su imagen, para un poco decir, bueno, es que la base ha dicho que no me vaya, me quedo pero con mi chalet. No sé si me estoy explicando. O sea, tú estás sometiendo una decisión sobre cómo vives, sobre la casa donde vives, a tu partido. A tu partido y a tu militancia. Es genial, es como si fuera un caudillo, ¿no? Sí. Es genial. No lo hace un partido democrático, esas cosas no se suelen. No se suelen, no lo hacen en ninguna parte del mundo. Sí, pero se quiere dar un ejemplo democrático y yo creo que se consigue todo lo contrario, porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, yo tengo que preguntarle a toda la militancia de Podemos en qué casa quiero vivir. Sí, que probablemente le van a decir que sí, cómprate y sigue viviendo. No, pero el seguro daño, que la va a ganar. El daño está hecho, sí. Está hecho. El daño es su propio partido. Claro. Bien, señores, como han visto, conversación desde mi punto de vista muy interesante con Tomás Van de Valle Sotomayor, sobre todos los temas que estamos hablando. Estamos hablando del bipartidismo, del cambio climático, de la cultura, de la literatura. Hemos hablado también de la política canaria, de la que él fue también un intérprete muy importante de los años 90 y 90 y algo. Y en la segunda parte vamos a seguir hablando de cosas muy, muy interesantes. No se lo pierdan y háganme caso. Saben que yo nunca les engaño. Hasta dentro de unos minutos. Muchas gracias y no nos abandonen.
Si tienes que retirar material que contiene amianto, bidones, plancha, aislamiento, etc., no olvides llamar a FDS Canarias. Lo retiramos y te entregamos la documentación de autorizado por un coste razonable. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Posiblemente el mejor tratamiento contra la artrosis, Carticuren Plus, un tratamiento muy eficaz en la artrosis. Carticuren Plus, un sobre al día, durante 3 meses, te mejora el dolor articular y te facilita un feliz movimiento. De venta en farmacia, Carticuren Plus. Queridos canarios, ustedes no nos abren las puertas de su casa, nos abren toda su vida. Nos hacen amar la tierra, el mar, Manrique, Valentina la de Sabinosa y las estrellas. Vinimos por todo, por ustedes volvemos. Ojalá el mundo fuera más como sus islas y como ustedes, capaces de todo, aislados de nada y cada vez más queridos. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! FDS Canarias, líder en el mercado de recogida de neumáticos fuera de uso. No olvides que recogemos gratuitamente a las empresas todos los neumáticos fuera de uso. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente y la calidad de vida. Porque hemos creado. El artista internacional José Vélez trae al Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas los días 9 y 10 de junio a las 9 de la noche su concierto 40 años y seguimos. Compra tus entradas en las páginas web del auditorio y en MG Tickets. No te lo pierdas. Resonancia Abierta Gran Canaria en Telde te informa que su resonancia se realiza en 24 horas. La máxima calidad al mejor precio de Gran Canaria, 180 euros. Llama y pide cita al teléfono que aparece en pantalla. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar a su espacio Yemanjá de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, aquí en Canal 4 TV, un programa lleno de misterios, de respuestas, de soluciones, de magia y sobre todo de muchísima fuerza. Les espero. Gracias por seguir ahí, amigos y amigas. Estamos entrevistando a don Tomás Van de Valle de Sotomayor. Él ha sido un alto cargo de la política canaria y es un hombre muy culto y estamos hablando de todo un poco. Fíjense ustedes que vamos a hablar ahora porque él es, como licenciado, buen licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, pues domina todos los campos, o casi todos, ¿no?
Vamos a pegar un largo cambiada porque yo me reconozco que soy un auténtico ignorante en muchas cosas, pero en esto más. Tomás, la política, las relaciones de la Unión Europea con Rusia, ¿qué está pasando? Todo lo que está pasando con Rusia desde el punto de vista de la intromisión en los procesos electorales, en los hacheos de los programas informales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está produciendo este tipo de cosas entre Rusia y otros países, pero fundamentalmente lo que nos produce es la Unión Europea? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué está pasando? Hombre, Rusia sufrió un hundimiento cuando se acabó el régimen soviético y la OTAN avanzó hacia el este. La Unión Soviética tenía un rosario de países de Europa del Este como barrera entre Rusia y la Unión Europea, ¿no? Entonces la OTAN está en todos los países, Polonia, es decir, está en los países bálticos, está Hungría, ya no es Grecia y Turquía, sino un montón de países que están cerca. Ucrania se le fue de las manos a Rusia y eso no lo iba. Se adueñaron de Crimea. Eso no lo iba a consentir y entonces lo que hizo fue era un gran desprestigio para un líder autoritario y nacionalista como Putin perder a un país casi digamos servil que tiene allí al lado, Ucrania, con un régimen muy prorruso. Y entonces, pues lo que hizo una operación de amputarle un trozo de Ucrania, que es Crimea, que además es importante porque le permite a Rusia tener una flota en el Mar Negro. En el Mar Negro. Que es importante porque si no tendría salida. Su flota del Mar Negro estaría acantonada. Claro. Entonces tiene una base importante en Sebastopol y entonces ha controlado eso y luego le está haciendo una guerra sorda, clandestina, en la parte este de Ucrania, donde hay una mayoría de rusos, ¿no? Y lo que quiere demostrar Putin es que vuelve a ser Rusia fuerte. Y trata y ha utilizado la guerra cibernética para dañar un poco a Europa. Yo entiendo que no daña demasiado, pero sí hace daño. Pero sí hace. Se habla de que han manipulado las elecciones de Estados Unidos, las elecciones incluso en Cataluña han metido también su cuchara, ¿no? En Cataluña parece que intervinieron, sí. Con noticias falsas, sobre todo. Sí, noticias falsas, dando la impresión de que las redes sociales estaban volcadas a favor del independentismo y eso lo estaba produciendo los piratas informáticos de los rusos, que tienen un presupuesto potentísimo de 400 millones de euros cada año para este tipo de guerra. En el caso americano es distinto. El caso americano es muy serio. En el caso americano es ¿te refieres a la intromisión de Rusia en las elecciones de Donald Trump contra Hillary Clinton? Eso es más serio, eso es mucho más serio porque hicieron una jugada para perjudicar a Hillary Clinton, pero con el aparente consentimiento de Trump. Esto es lo que está investigando el fiscal Robert Mueller. Está tratando de llegar a un punto y probablemente intentará enjuiciar a Trump. Claro, probablemente. Sí, que es una de las causas ¿cómo se dice? Impeachment. Sí, de destitución. De destitución del presidente de los Estados Unidos. Que pasó con Nixon. Que pasó con Nixon, que antes de que lo destituyeran dimitió. Correcto. A Clinton trataron de destituirlo por lo mismo, pero al final le salió bien. Y este señor que es absolutamente nefasto, el señor Trump, si lo destituyen será quizá bueno, aunque hay quien dice que ojalá, dice, recen para que no sea presidente el vicepresidente, que es todavía peor. Pero bueno, el golpe que le darían a esta extrema derecha casi fascista metida en el gobierno sería muy importante que este señor se fuera o lo echara, ¿no? Cambiamos de zona. China, ese gran coloso chino que nos invade en todos lados, que está colonizando todos los países del mundo, sobre todo los más pobres, todos los latinoamericanos, los africanos.
a través de subvenciones y de ayudas y de préstamos y luego quedarse con el comercio de las riquezas de las materias primas. ¿Qué está pasando, Tomás, en esta zona del mundo? Están en los primeros momentos de un imperialismo muy estratégico, con una ambición de muy largo plazo, sin prisas, y con una política muy medida, muy fría, sin aspavientos, propia de los partidos comunistas. Claro. Acuérdense de Brezhnev, ¿sí? Acuérdense de todos aquellos sujetos que hacían un pequeño cambio cada 4 años. Sí. No es una política acelerada como hace el showman de Washington. Las democracias tienen una política un poquito más activa, excepto el que tenemos aquí en Madrid, pero esta especie de lentitud de los chinos es típica de... A mí me parece muy peligroso el tema chino. Es peligroso. A mí también me parece mucho. Es peligroso porque es un país muy poderoso económicamente, con un régimen, una dictadura. Una dictadura completa. Que se convierte en un comunista. País... Las superpotencias influyen en los demás países, nos guste o no. Y si la influencia es de un país que tiene un sistema político y social parecido al nuestro, bien, todavía lo aguantas más, como son los norteamericanos. Pero si la influencia es de un país autoritario que ha conseguido el capitalismo más feroz gobernado por el Partido Comunista, eso es realmente peligroso. Yo creo que va en contra de nuestros intereses como nación democrática, aunque están comprando casi todo. Casi todo, porque compran colonizando, casi todo. Le llamo yo. Yo le llamo colonizando, a base de préstamos, a base de introducción de industrias, a base de compras, de incluso hasta de suelo en muchos países. Cuando llegó al poder en Grecia el partido que no me acuerdo cómo se llama ahora, Tsipras, iban a vender el Pireo a los chinos. El Pireo se lo iban a vender a los chinos. El puerto del Pireo a los chinos. ¿Qué te parece? Sí. Nada, no te preocupes. El puerto del Pireo se lo iban a vender a los chinos. Es decir, y ahora mismo acaban de vender una empresa importantísima eléctrica de Portugal a los chinos. Y le han pagado 3.000 y pico millones a los dueños. Es decir, tienen tanto dinero debido a un superávit acreedor de los Estados Unidos. Tiene un superávit brutal. Por eso Trump le ha cogido miedo y quiere poner aranceles a los productos. Y está pegándole empujones a ver si los logra poner. Seguramente los chinos aceptarán, aparentemente le dirán que sí a muchas cosas a Trump, porque no están por un enfrentamiento virulento. Pues no les interesa por el mercado importantísimo saben americano. que Trump es un tío no fiable, que a largo plazo Trump es un tío débil, y ellos son fuertes porque tienen una política muy establecida y muy bien pensada. Y muy asentada en su estrategia. Son muy peligrosos. Y sobre todo en Latinoamérica son muy peligrosos. Estamos en un momento feo porque tenemos, lo de China no es de ahora, lo de China, había una opción estratégica que era la de Obama. Obama consiguió cambiar la percepción que teníamos de los Estados Unidos en muchos aspectos, después de las grandes metidas de pata en Irak, las grandes metidas de pata acá y allá, y la brutalidad de Bush, consiguió cambiar la capacidad. Estaba tratando de hacer un gran pacto en el Pacífico, donde el principal protagonista era Estados Unidos y no China. No China, sí. Le estaba quitando un montón de bazas a China de crecer en el Pacífico, que es su ámbito natural. Ahora Trump le ha dejado el Pacífico de nuevo a China. Sí. Ha roto ese acuerdo de libre comercio en el Pacífico, lo ha roto. Es decir, la verdad que las políticas de Trump pueden llevar a Estados Unidos. Es decir, que los chinos podrán a lo mejor decirle a Trump, sí, vale, vamos a poner aranceles, ustedes tienen un gran déficit con nosotros, vamos a reducirlo. Tienen un déficit, el primer acreedor de los Estados Unidos. Tienen un déficit de 300.000 millones de dólares, ¿vale? Entonces los chinos lo bajarán a 200.000. Pero seguirán teniendo 200.000. A ver quién los alcanza, ¿no? Es decir, es una política, desde luego, desde el punto de vista de los chinos, muy inteligente. Muy inteligente, y hace falta políticas muy inteligentes para contrarrestarlo. Claro. La primacía tecnológica y militar de los norteamericanos es evidente, pero con presidentes torpes la primacía se viene abajo. Claro. Todos los imperios se pueden venir abajo. ¿Y cómo copian? ¿Cómo copian todo lo que cogen lo copian? Todo. Hoy en día en el mundo está invadido por productos chinos.
O sea, vas a cualquier sitio del mundo y no te digo nada ya en temas de regalos, de cosas, todo es chino, todo fabricado en China y en países cerca de China, ¿no? Sí, sí, muchas, bueno, miles de firmas, por ejemplo, las firmas de lujo fabrican sus objetos, sus productos en China a un coste bajísimo, y luego genera un margen comercial maravilloso, me imagino. Claro. Pero bueno, los chinos nada más no son intervencionistas en el sentido político, no alteran, no intervienen, no sacuden a los gobiernos donde tienen inversiones, como hacían otros imperialistas, como hacían los británicos, como hacían los americanos, ¿no? No intervienen, no se les pilla en un intento de tumbar al presidente del gobierno de ese país, no se las ha visto nunca. Nunca. Rusia sí. Lo veremos, ¿no? Pero de momento es una delicadeza maravillosa. Parece que no son imperialistas, parece que son amigos. Un país democrático. Amigos que vienen a ayudarnos y a meter dinero. Pero vienen a llevarse nuestro dinero. Claro, es igual, a mí me recuerda esto a los príncipes corruptos y ladrones de Arabia Saudita, de todos estos Emiratos Árabes, corruptos hasta la extenuación, riquísimos por las plusvalías del petróleo, que venían aquí, compraban cualquier cosa y todo el mundo decía que eran estupendos, ¿no? Sí. Si es posible, compraban un equipo de fútbol. Del Sol, esto de la Costa del Sol y toda esta zona por ahí. Marbella era el paraíso de todos estos personajes. Sí, que todo el mundo los veía como los salvadores de la patria. Claro, fantástico, es fantástico. Y la mayoría eran corruptos hasta la médula. Sí, no, y lo siguen siendo. No lo han dejado de ser. O sea, son tíos que cogen el dinero del Estado y se lo apropian sin ningún problema. Es decir, y además como si fuera su hacienda personal, lo que es la hacienda pública de su Estado. O sea. ¿Y cómo ves a Venezuela, Tomás? ¿Cómo ves a Venezuela? ¿Qué va a pasar en Venezuela? La verdad que es tremendo lo de Venezuela. Estoy preocupado, ¿no? Porque no pareció que la oposición democrática podía tumbar al señor Maduro, pero logró paralizar el proceso. Maduro logró... Cuando la oposición consigue la mayoría pero con en la métodos asamblea, antidemocráticos totalmente, o sea, con eso de cargarse el Parlamento y hacer una asamblea aparte, hombre, por pero favor. aquella dinámica de protestas y rebelión que era muy dura de hacer, la logró superar el régimen de Maduro, y ahora está en un aislamiento internacional con una inflación, con un sufrimiento brutal. La gente ha optado por irse, la gente se está yendo de Venezuela, se están yendo a Colombia, a Brasil. No, y a España vienen muchos. Y yo no veo perspectivas. Yo tengo la sensación de que si no hay un golpe de Estado militar y tumban a Maduro, no lo quitan. Sí, yo estoy también de acuerdo. Pero parece que tiene muy controlada la cúpula militar. Muy controlada. Parece ser que parte de la cúpula militar está metida en negocietes de narcotráfico. Sí, incluso, se ha dicho que sí en algunos medios de comunicación, sí. Y Tomás, y la zona de Oriente Medio, que está otra vez convulsa con el traslado de la embajada americana a Jerusalén y el ataque el otro día de Israel a la parte de Palestina, ¿qué pasa? ¿Cuándo se va a acabar ese conflicto? Allí es una encrucijada que no tiene casi que ver con el petróleo, o sea, está claro, un polvorín ahí monumental. Hay dos grandes protagonistas, para que se entienda. Irán, que protege con su chiismo y con su pseudo-revolución islámica, y Arabia Saudita. Y los dos están enfrentándose en todo lo que pueden. Y luego hay un tercer actor fundamental, que es Israel, con un apoyo masivo de los Estados Unidos. Claro, que eso es lo que lo salva. Probablemente con bombas atómicas, una capacidad de defenderse muy perfeccionada, ¿no? Con un ejército, unos servicios de inteligencia tremendamente eficaces, que tienen a raya a todos los palestinos, los tienen a raya, está claro. No han conseguido tumbarles, han conseguido ampliar el país después de la Guerra de los 6 días, y no han conseguido que se vayan de Jerusalén del Este, que se vayan de acá. En ningún lado, con los colonos. Y con los colonos. Haciendo asentamientos de los colonos y donde cada vez no cogiendo deberían más. estar, pero están. Ya en estos últimos días vuelven a ver no sé cuántos miles de colonos más. Es decir, ese tema lo verán nuestros nietos, seguro. Sí. Verán el problema igual que nosotros, o peor. Yo creo que no tiene solución a largo plazo. Claro, el problema es que se desate una guerra nuclear. Claro.
que los judíos, antes de que los borren del mapa, le echan la bomba atómica a quien haga falta. A quien haga falta, eso claro, está más claro que el agua. Ellos dicen, ¿te acuerdas de la guerra de los 6 días? O sea, a mí no me vuelven a matar 6 millones de judíos como nos mataron los nazis. Alemania. Eso se acabó. Claro, y se ellos acabó. están dispuestos a que eso no les ocurra. Claro, sí, no, está clarísimo que ellos están dispuestos a apretar el botón rojo en cuanto se vean amenazados. Y como de nuevo aparece Trump con sus torpezas, ¿no? Es decir, poniendo la embajada en Jerusalén, alentando de una forma absolutamente ciega a Netanyahu, el primer ministro de Israel, en fin, que es muy peligroso este tío, utiliza el lanzallamas como un método político, ¿no? Suelta gasolina a las hogueras, sí. Fíjate que han utilizado ahora en los últimos ataques el mayor bombardero que tiene el F-35, que es insensible a los radares, o sea, vale $100 millones cada avión. Y ya han estado bombardeando con ese tipo de aviones, o sea, tienen la máxima tecnología. Lo que tienen los americanos lo tienen ellos, porque es su vanguardia en esa parte. Y la saben utilizar, porque los saudíes son los terceros compradores de armamento del mundo. Del mundo, sí. Y sin embargo la tecnología no la saben usar tan bien como los judíos. Claro. Los judíos la utilizan muy bien. Pero yo creo que a Arabia Saudita no le venden todo lo que le venden a Estados Unidos. Yo creo que tienen bastante miedo a estas monarquías corruptas. Los americanos no le terminan de dar toda la tecnología que sí le dan a los israelíes. Vamos, siempre ha sido así, en todo, sobre todo en material militar, ¿no? No creo que... La verdad que el asunto es muy oscuro, muy oscuro el tema del Oriente Medio, muy oscuro. ¿Qué opinas del renacimiento del feminismo que se ha dado últimamente con todas estas sentencias de la manada y tal? ¿Qué opinas tú de este movimiento? Hombre, resurgir del feminismo tan fuerte y tan virulento. Lo de la sentencia de la manada, la verdad que para un jurista es muy preocupante, ¿no? Que una sentencia condenatoria relativamente dura se hayan digamos protestado como si hubiese sido absuelto. Eso me parece equivocado, ¿no? Incluso una de las dos magistrados era mujer. Una de los dos, sí, que votaron a favor, sí. Vale. Pero yo creo que esto ya venía un poco de antes, ¿no? El resurgir del feminismo. Hombre, los abusos contra las mujeres del famoso aquel productor Weinstein de Hollywood, todo eso estaba muy bien. Es decir, yo la verdad es que el fondo, el por qué ha habido digamos, renacimiento de las protestas feministas, la verdad es que lo desconozco, pero lo que sí digo es que me parece muy interesante. Es decir, yo no sé si esto se va a traducir en acción política de partido y que va a tener efecto en las elecciones. Es posible, ¿no? Evidente. O sea, esto hace que los partidos políticos cambien su posición en relación a los temas de la mujer. Claro. Esto sí que es importante, muy importante. Sí, pero la intromisión del poder político, en concreto del ministro de Justicia, diciendo que había que cambiar, en caliente además, que había que cambiar, que un magistrado tenía un problema singular, o que había que cambiar en caliente el Código Penal. Tú sabes que normalmente este tipo de cuestiones es propio de países tercermundistas o de países fascistas, ¿no? O sea, de cambiar, no, porque ahora resulta que el niño se cayó en el hoyo, ahora hay que penalizar a todas las personas que dejen el hoyo sin tapar, ¿no? O sea, sí. Legislar en caliente y además intromitiéndose en un poder del Estado que, en teoría, debería ser un poder independiente como el judicial, pues que lo haga un propio ministro, de un país democrático. Que lo haga un ministro de Justicia. Y encima un ministro de Justicia. Y eso es para, dar ejemplo. Para congraciarse con las mujeres que protestaban. Esto es, claro, esto es de mala manera, ¿no? Pero sí que es importante que se renueve el tema de la posición de las mujeres en la sociedad, ¿no? Que se acabe con la desigualdad. Parecía que habíamos llegado a una cierta igualdad y hemos descubierto que había muchas cosas que no eran y que no había igualdad. Y esto es estupendo, esto me parece muy bien. No, es un movimiento... Me parece muy interesante y que no se pare, sino que siga. Me parece muy interesante, sí. Y en las elecciones se tendrá que ver la posición de los partidos, empezarán a coger, cuando se estableció las listas paritarias, se dio un avance importante, pero no era suficiente, está claro. Yeah. El ascenso de lo que hablábamos antes de China, ¿por qué crees tú que se produce ese ascenso de China? ¿Por qué?
¿En base a qué? A su producción, a su esfuerzo, son más listos que los países democráticos. ¿Por qué crees tú que China ha pegado ese boom en el mundo cuando hasta hace 20, 30 años China era un país tercermundista? Porque se cree en el centro del mundo. Los chinos se creen desde hace 3.000 años el centro del mundo, la gente más perfecta del mundo. Lo que pasa es que Occidente, que ha mandado en los últimos 200 años, esto nos choca muchísimo, pero ellos se creen el centro del mundo. La civilización más perfecta que ha existido se creen ellos desde hace muchos siglos. Y nosotros, Occidente, tanto Inglaterra como los americanos, durante el siglo XX los maltrataron. Y en el siglo XIX los maltrataron. Las famosas guerras del opio. Pues sí. Las guerras del opio consistía en que Inglaterra quería que China permitiera que se vendiera opio, que la gente se volviera drogadicta para favorecer sus intereses comerciales. O sea, es un grado de humillación que les infringió Occidente brutal. Solo por eso ya están dispuestos a que eso no les ocurra más. Claro. Y el tema, Tomás, de por ejemplo, cuando vienen tú, igual que yo, que eres un actor muy vivo de esta sociedad, cuando vienen a invertir a Canarias, los ves que se ponen por ejemplo, ponen fruterías, no tienen horas de cierre, abren los sábados, los domingos, y luego no se ven en bodas chinas, no se ven bodas ni entierros chinos, yo no sé qué pasa, ni se les ve ingresando en los bancos, yo no sé qué tipo de economía, me imagino que o será un tipo de economía en parte sumergida o en parte opaca, yo no sé qué pasa con este tipo de sociedad, de la sociedad china que vive y trabaja en nuestra tierra. Y que no se... Y que están acabando con el pequeño comercio tradicional canario, eso es así, indudable. Yo creo que tienes toda la razón, es decir, que yo creo que vive una economía paralela. Porque luego no se les ve, te vuelvo a repetir, es muy difícil que tú vayas a un restaurante, a cualquier restaurante, no te digo ya restaurantes de 5 tenedores ni de 4, los restaurantes normales, sencillos, no se les ve comiendo con su familia en muy pocas ocasiones. Y siempre agrupados, no se abren a la sociedad. Pero sin embargo le están haciendo un daño al pequeño y mediano comercio en Canarias, bueno, en todo el mundo, pero sobre todo aquí en Canarias, que el tejido productivo nuestro se basaba fundamentalmente en la micro y la pequeña empresa, está acabando con ella, gran parte por esa competencia desleal. Yo creo que además que me da la impresión de que ellos son muy hábiles para no estar en el punto de mira de nadie, es evidente. Pero me da la impresión de que también se hace la vista gorda frente a muchas cosas. ¿Tú crees que las autoridades me da la impresión, hacen la vista gorda? ¿Por qué? No lo sé, pero se hace la vista gorda. Sin embargo, en cada momento hay redadas de la policía, mafia china, tal, en fin, se ponen en los periódicos. Sí, tienes razón. Sí, quizá esté equivocado yo al decir que se hace la vista gorda, sí, pero me da que aquí lo que hay es eso, una acumulación de capital primitiva, ¿no? Sí, porque ya te digo, no se les ve... Al margen de los circuitos, probablemente no llevan el dinero a los bancos tampoco, ¿no? No se les ve haciendo vida normal como cualquier otro canario, español o extranjero, ¿no? Europeo. Siempre es una opacidad en todos los niveles. Y luego no hay que dejar de reconocer que son muy trabajadores, son muy emprendedores, y claro, frente al empresario español que tiene que tener trabajadores que solo te trabajan 8 horas y que si trabajan más tienen que meter... O sea, la competencia es brutal. Una competencia desleal desde mi punto de vista. Sí, totalmente. Porque como son autónomos pueden trabajar las horas que les da la gana. Vamos a pasar por último, nos quedan 12 minutos y pico, cerca de casi 15 minutos. Vamos a hablar de la sociedad, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. ¿Qué hace esa sociedad? ¿Por quién está constituida? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las acciones que llevan a cabo? Háblanos un poco de esa sociedad que tú presides. La Real Sociedad Económica de Amigos del País se crea en el siglo XVIII, en 1776. Y la crea el gobierno la de aquí y varias, unas 50 o 60 en toda España, como formaba parte de la política del gobierno del fomento de la economía, en la agricultura, la pequeña industria, la artesanía. En aquel momento era importante que la gente que trabajase en la construcción o en la industria tuviese conocimientos técnicos, no los tenían. Entonces estas sociedades se hicieron para favorecer las políticas de fomento del gobierno.
Entonces eran ciudadanos, se eligió ciudadanos relevantes de cada localidad, pues, propietarios, militares, funcionarios, juristas, economistas, lo que hubiese en ese momento, y se dedicaron a proponer políticas de mejora, acciones de mejora, proponer, incluso hacer, es decir, la económica cuando se crea en Las Palmas de Gran Canaria, se pone a crear una escuela de dibujo para que se formaran la gente que trabajaba en la construcción, los maestros de obra. Y la económica en 1770 y tantos la preside José de Viera y Clavijo, y se convierte en presidente durante 23 años. Y Viera y Clavijo manda a traer la primera imprenta que hay en la isla de Gran Canaria, la primera imprenta. ¿Dónde se instaló? Se instaló en el ayuntamiento, en el edificio del ayuntamiento, que era donde tenía la económica su sede, en el edificio del ayuntamiento en Plaza Santana, que luego ese edificio del siglo XVIII se incendió en 1872 y se construyó el que está ahora. El actual. Vale. En Tenerife ocurrió otro tanto, trajeron la primera imprenta también. Y luego, ¿quién se le ocurrió la idea de que hubiera un aeropuerto en la isla? La económica de Gran Canaria. ¿Quién favoreció? No vamos a apropiarnos de lo del puerto, pero ¿quién luchó tremendamente porque se adoptaran medidas por el puerto? La económica, del famoso Puerto de la Luz a finales del 19, era la gran mejora económica de la isla. ¿Quién luchó junto con otros por la Universidad de Las Palmas? La económica. ¿Quién luchó también por la división provincial, que fue importante para Las Palmas? En el 28. Fue importante la división provincial. Es decir, hemos estado en muchas batallas que se han ganado. Y ahora estamos en la batalla de la reforma del sistema electoral. Están también con Estamos con Demócratas con el Cambio desde el primer momento. Sí, nosotros aquí hemos entrevistado varias veces a Vicente Trujillo, el presidente de Demócratas para el Cambio, porque creo que ha sido una iniciativa magnífica, ¿no? Sí, sí. ¿Consideras que no me tenías que decir quién la compone en la sociedad, quién puede formar parte de ella? Puede formar parte el que quiera, cualquier persona que tenga un criterio de que estamos sirviendo al bien común. Es decir, aquí estamos haciendo algo por los demás, no estamos haciendo algo para nosotros, estamos tratando de dar ideas a los gobiernos, a los ciudadanos, y dar ideas sobre asuntos que son de interés. De repercusión social. Por ejemplo, hemos creado el Observatorio del Transporte Aéreo. Los temas del transporte aéreo son fundamentales en una isla como la nuestra. Tenemos unos cursos tenemos una serie de conferencias sobre seguridad y defensa. En vez de celebrar la batalla del Batán como una efeméride y ya convertirlo en una mera efeméride, estamos haciendo cursos, traemos gente que hable de seguridad y defensa, que es un asunto que interesa a la gente de Las Palmas y de la isla, puesto que una sociedad democrática no puede eludir los temas de defensa y seguridad. Claro. ¿Qué más? ¿Han hecho algo sobre el traslado de la base naval que estamos pidiendo? No hemos tocado el tema. Tantos años. No hemos tocado el tema de la base naval. Tenemos unas jornadas aeronáuticas, que tratamos temas de aeronáutica. Tenemos unas jornadas navales donde tratamos los temas relacionados con el sector marítimo. Tenemos, miles de cosas. Tenemos ahora mismo un ciclo sobre arqueología. ¿Ah, sí? Como hablábamos antes de la arqueología. Sí, arqueología. Bueno, pues tenemos un ciclo de arqueología muy interesante que hacemos 4 conferencias. ¿Y de qué fondo se nutre? ¿De lo que aportan los socios o subvenciones de los gobiernos, del ayuntamiento? Tenemos subvenciones del Cabildo, tenemos subvenciones del ayuntamiento, del gobierno, y tenemos cuotas de socios muy cortitas. Pagamos al año 80 euros en 2 tacadas, es decir que no es caro ser socio. Los socios los hay de 2 tipos: los que quieren hacer cosas, son activos, y el socio pasivo. Claro. Es como lo decimos algunas veces, el socio modelo Cruz Roja. Yo me hago socio porque hacen una buena labor, pero que la hagan ellos. Claro. Y está bien, es una forma de colaborar. Das claro. tu dinero y tu apoyo pasivo, pero lo das. Sí.
¿Y cuántos socios tienen? Somos unos 320. 320 socios, o sea, son muchos, ¿no? Bastante, sí. ¿Se reúnen una vez al año, una asamblea? Hay una asamblea. Para aprobar cuentas, me imagino. Claro, y para renovar los cargos y tal. Sí. Por supuesto, todos los cargos son absolutamente democráticos y filantrópicos. No hay interés, está prohibido tener un interés dinerario en nada, absolutamente. No hay ningún tipo de interés crematístico para entendernos. No, para todo nada. Es filantropía pura y dura. Y es del estilo parecido, aunque no tienen la misma orientación, evidentemente, que, por ejemplo, estas asociaciones empresariales, fuera de las confederaciones empresariales, que también están irrumpiendo en la escena política para un poco por dar informes. No me acuerdo ahora los nombres de algunas, pero vamos, o el club de empresarios, o en fin, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Un poco ese estilo, ¿no? Aunque ustedes son... Nosotros tenemos un interés más amplio. A nosotros nos interesa la seguridad, la defensa, la arqueología, la economía, el puerto, el aeropuerto, nos interesa la política internacional, nos interesa todo lo que creemos que una ciudad como Las Palmas debe interesarse. A nosotros nos interesa a todos, tenemos una visión más amplia, una visión más la pregunta mía es, imagina que yo mañana quiero ir a una reunión de cualquier tema que ustedes van a hablar de un acto que ustedes organicen sobre defensa. ¿Puedo acudir o no? Absolutamente, es abierto, es gratuito, abierto a todos los ciudadanos. ¿Y dónde la celebran, Tomás? En nuestra sede, que está en la calle, al final de la calle Los Balcones, en el edificio donde se une la calle de Los Balcones con la calle Mendizábal. Allí, en aquel edificio que es del ayuntamiento, en la primera planta es la Real Sociedad Económica, que es un piso nuestro, es un edificio, un piso donde estamos desde hace ya 60 o 70 años. Ajá. ¿Y tú eres presidente de 2010? Soy presidente de 2010, sí. ¿Cada 4 años se renuevan? Se renuevan, me han renovado por segunda vez, en febrero de este año. Sí. Febrero de este año. Ajá. Bien, creo que hemos hablado. ¿Se te queda algo en el tintero de que te gustaría hablar? Muchos temas que... ¿Cuáles, por ejemplo? Que se pueden hablar a montones. Yo qué sé, ¿qué te voy a decir? Los temas... Nos quedan 8 minutos. Nos quedan 8 minutos, pues hablamos de lo que a ti se te ocurra, Paco. Bueno, no, a mí se me ocurren muchas cosas. Porque pregunta cualquier cosa. Dame tu opinión, no sé si tú eres futbolero o no. Nuestro descenso de la Unión Deportiva Las Palmas, eso es una terrible noticia para todos, entre ellos para la Sociedad Económica de Gran Canaria, ¿no? Sí, hombre, claro, es un para el turismo, para... Sí. Pero aunque yo personalmente no soy futbolero, la verdad que podría decir poco sobre el tema. ¿Y cómo ves tú la economía canaria en general? ¿Qué debilidades le ves y qué fortalezas le ves? ¿Turismo? ¿Cómo lo ves? ¿Estamos en la buena línea? El turismo el alquiler vacacional ahora irrumpiendo también. ¿Cómo ves tú esa situación como presidente de la sociedad? El turismo va muy bien, va estupendo, ¿no? Va bien. Lo que hace falta es la mutación, es decir, convertir aplicarse en los temas de conservación del paisaje, de la mejora de ambiental, de la eficiencia ambiental de los edificios, de todo esto, y formar más a la gente de aquí para que trabaje en esos temas. El tema de los idiomas sigue siendo importantísimo, el tema de los idiomas. ¿Y la formación profesional? También. Es decir, tenemos un problema con los idiomas, seguimos teniendo, por eso hay tantas personas que no son españoles y que han venido aquí a trabajar porque había puestos de trabajo que no podíamos cubrir por falta de... La gente no hablaba ni inglés ni francés. Eso es un problema muy serio. Y un tema que seguro que te toca y te preocupa, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sí. ¿Cómo lo ves? Soy del Consejo Social, el rector me nombró consejero del Consejo Social hace 2 meses. La universidad ha perdido 6.000 alumnos en los últimos 6-7 años. Sí. Entonces, y está en los últimos rankings en prácticamente casi todo, ¿no? Sí. Eso también es muy preocupante. Hay unos dilemas ahí muy curiosos y muy complicados, ¿no? Porque hay quien dice que no se debe exigir tanto a la hora de a los aprobados. Se utiliza la expresión normas de permanencia y progreso, que se debe dar muchas más opciones a la gente para que pueda examinarse y no ser suspendido, y hay quien dice que eso va en contra de la calidad de la enseñanza, claro. Que no se debe dar oportunidades sin fin a los estudiantes, 40, sino le dan 6. Se le da 6
6 oportunidades se le dan a cada alumno. Pero eso tiene una contestación muy grande dentro de la universidad que dicen que si la universidad hubiera hecho eso desde el principio no hubiera tenido ni la mitad de los estudiantes que ha tenido. Claro. Es bueno, es malo. ¿Qué es lo que se debe hacer? Es lo que te iba a decir. Pero ¿qué preferimos? ¿Una universidad con muchos alumnos, masificada y tal, de una baja calidad como la que está pasando actualmente? ¿O una universidad más pequeña, sin endogamia, donde se predomine el esfuerzo, el sacrificio, la inteligencia de los profesores? Tú sabes, por ejemplo, que en las universidades las titularidades, las cátedras se dan a la gente propia de aquí, no quieren que venga nadie de fuera. Eso es como la pescadilla que se muerde la cola. O sea, ¿por qué no puede venir alguien de fuera que sea mejor que los nuestros? O sea, aquí se está practicando ese nepotismo. O sea, aquí los puestos de titulares, de los puestos de catedráticos de escuela universitaria o catedráticos, se dan a los propios de aquí y se nombran los tribunales para que esos tribunales sean ya predispuestos a darle la cátedra a los de aquí. Eso no se puede soportar. Eso lo venimos sufriendo muchísimos años. Y ocurre no solo en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ocurre en muchas universidades españolas. Creo que es un grave error. Un grave problema que no hay posibilidades de cambiarlo hoy por hoy. No hay posibilidades de cambiarlo. Está montado así. Además, los propios departamentos, las propias seras lo hacen para que... Bueno, el propio vicerrector dice que él quiere los puestos para la gente de aquí. ¿Pero por qué? Pues si no se trae gente buena de fuera, mal tema. Pero eso está claro, que no veo posibilidades de cambiarlo. No lo veo. Sí se podía cambiar, se puede las normas. Se puede y se debe cambiar las normas, sobre todo la mentalidad. Hace falta que alguien se ocupe de un equipo de dirección de la universidad que se lo proponga. Pero eso no lo lleva nadie en un programa electoral porque no salen elegidos. Porque los propios que le van a quitar las propias prebendas a los que están dentro. O sea, es un poco... un sistema de endogamia ahí que no hay forma de cambiar eso. Bien asegurado, bien duro, con mucha permanencia, y que me temo que hoy por hoy no lo veo. No veo cómo se puede cambiar. Y luego en carreras tan importantes como las ciencias jurídicas que no hay corte ninguno. El señor que tiene un 5 entra. Y ves tú una cantidad en los primeros años de la carrera, una cantidad de abandono, de gente desencantada que se cambia a otra carrera, porque claro, todo el mundo va, el que no puede entrar en una carrera determinada, pum, va a derecho. Pues no, señor, el derecho es una carrera muy importante, la ciencia jurídica, o las relaciones laborales, o el trabajo social. Entonces, debes de poner unos números clausos altos para que... Es preferible sacar, Tomás, 100 abogados buenos cada 4 años, que no sacar 500 regulares o malos, que es lo que está pasando. Pues... Y luego los chicos se frustran, casi todos se van a las oposiciones a los cargos públicos, no hay iniciativa privada, no hay... En fin, se está matando un poco, no sé, ¿qué opinarás tú? Pero se está matando un poco la gallina de los huevos de oro. La universidad, con todos sus defectos, ha mejorado mucho la situación social y cultural de la ciudad de Las Palmas. Es indudable, eso nadie lo niega. Ha abierto las posibilidades de un mayor nivel cultural y profesional a miles de personas. Gente que no podía antes ir a la universidad. Pero eso no está reñido con lo que yo estoy diciendo. No, para nada. Con la calidad que debe de Entonces, claro, yo creo que aquí lo que estamos hablando son problemas reales, pero ahora mismo no veo quién los ha asumido para solucionarlo, no lo veo. Sí. No, tiene que ser desde fuera o a través de Madrid, que es a través del gobierno. Desde fuera. Una nueva ley de universidades que cambie el sistema. El gobierno de Canarias le da no sé cuántos, toda la financiación se la da a las universidades públicas, podría también exigir eso. Claro, por eso digo, hace falta que el gobierno de Canarias se lo tome en serio. Si el interior de la universidad no quiere cambiar, que lo cambien los de fuera. Eso es lo que estoy diciendo. A nivel Madrid y a nivel de política autonómica. Yo no he visto que en el gobierno estos temas sean un tema prioritario. No, para en nada. En las elecciones autonómicas... Porque saben la oposición interna que tienen. En las elecciones autonómicas debería plantearse este tema. Sí, pues no quieren porque saben la oposición interna que tienen, es que nadie quiere prender las prebendas. Eso es un crujido importante en la organización de la universidad. Es un crujido terriblemente importante, a ver si lo hacen. Y luego hay otro tema, que es el tema de los idiomas, lo que hablábamos hace un momento. Ahora han quitado, entre ellas a mi carrera, han quitado la obligación de hacer algunas determinadas asignaturas en inglés. Eso significa que... ¿Tú crees que eso es un avance o un retroceso? Yo creo que es un retroceso manifiesto. Para la juventud, si tú dijeras para personas mayores que van a estudiar una carrera de grado, pero para la juventud exigirles que puedan tener un nivel alto de inglés o de cualquier otro idioma, yo creo que eso es fundamental. Aunque sea mediano, pero idiomas extranjeros, pues los han quitado. Y estoy seguro que los han quitado por las presiones, no solo de los alumnos, que mandan mucho a la universidad, que esa es otra,
Mandan muchísimo los alumnos, sobre todo en elecciones, y sobre todo por los dirigentes de las facultades y de las áreas, que no dicen, oiga, es que esto es necesario, hay que ponerlo porque esto es necesario para el futuro. En fin, estamos en unos de cosas muy serios, pero en la universidad tiene sus 30 años, cumple el año que viene. Sí, sí, sí. Ya es hora de que se plantee a fondo los problemas. Efectivamente, así es. Bien, hemos terminado, señores, hemos llegado al final de la entrevista personal a Tomás Van de Valle, don Tomás Van de Valle de Sotomayor, y hemos estado durante casi hora y media hablando pues de muchísimos temas. Hemos terminado hablando de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de la que él forma parte también de su Consejo Social, y hemos hablado de todo, de las políticas del Oriente Medio, de la política de Trump, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Tomás, por tenerte aquí en el programa. Espero que no sea la última. Y te agradezco mucho tu presencia aquí, lo mucho que nos has enseñado con tu opinión. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta el próximo jueves. El próximo jueves vamos a tener un debate interesantísimo, no se lo pierdan. Vamos a hablar de los problemas de la Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria. No se lo pierdan porque va a ser un debate muy, muy interesante. Ya le podemos adelantar que van a estar aquí Lorenzo Lartecuye, Salvador Domingos Delgado. Hemos invitado al que fue su director durante muchísimos años, don Juan Marrero Portugués. Estamos pendientes de que nos dé su aceptación y vamos a invitar a otra persona más. Un debate a 4 que va a estar, vuelvo a repetir, interesantísimo. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.